Sí, tengan todos muy buenos días. Hoy este día, precisamente el Día de las Madres, segundo domingo de mayo, el tema que voy a tratar es la cuestión del miedo. Ustedes saben de que hay varios tipos de miedos, como el imaginario, el, aquel que reaccionamos ante un peligro, el miedo a enfrentarnos a la gente, el miedo a pasar un puente, el miedo a pasar debajo de una escalera, el miedo a lo incierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos ocasionan miedo, muchas situaciones que nos ocasionan miedo. En sí el miedo es algo normal, no es nada, no es nada malo, ¿no? Que a veces pensamos que porque somos temerosos o miedosos, tenemos esa deficiencia. La cuestión es cuando el miedo se vuelve, precisamente se vuelve patológico, es cuando nosotros nos imaginamos cosas que realmente no existen y nos llenamos la mente de miedos, de temores más que todo, y no podemos, y nos paraliza. Bueno, eso es en cuestiones cuando nosotros creemos que las cosas son así, pero cuando las cosas las estamos viviendo, como digamos en la parte física, ¿no? Que vemos venir un tren, vemos venir un carro, vemos venir algo que viene sobre nosotros o alguien nos ataca, alguien nos quiere robar, entonces el mismo cuerpo se prepara para esta situación, para este evento en su momento. El cuerpo se prepara y nos alerta, nos pone la sangre, por sí empieza, el corazón empieza a pompear, a veces el sudor, ¿verdad? Nos sale y nos desconectamos del consciente y empieza el subconsciente a trabajar, a hacer su labor en ese momento. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente el miedo es muy importante. Hay otra cuestión. Yo me acuerdo que cuando estaba muy joven, se puede decir un niño, un muchacho, yo me metí a un circo. Me metí a un circo y en ese momento no pagué la entrada, me metí por la parte de atrás, o sea, no tenía cómo pagar la función. Entonces viene el señor, enojado, me agarra, me saca y me da un puntapié. Entonces yo enojado vengo y agarro un ladrillo y se lo lanzo y no le pego a él, sino que le pego a un carro que tenían parqueado ahí, le quiebro los cristales, los vidrios, el windshield que le dicen, el vidrio del frente. Entonces yo al ver eso salgo a la carrera. Cuando yo salgo a la carrera, este señor empieza a seguirme. Y pues el mismo miedo de que me alcanzara, yo saqué fuerza y ni me alcanzó. Allá cuando iba corriendo como medio bloque, doy la vuelta así en una esquina, cuando de repente veo venir caminando a dos guardias o a dos policías, oficiales, como quieran llamar. Ellos traían unas armas de alto calibre. Entonces cuando yo vi que no, vi los guardias, vi las armas de alto calibre más que otra cosa, dije yo, en fracciones de segundos, dije yo, este señor llamó a esta gente. Entonces yo me paralicé, sentí que mis piernas me temblaron, se me inmovilizaron, se me aguadearon y como iba tan a la carrera sentí que hasta me orinaba, porque también pasa eso. Los riñones dejan de funcionar bien y muchas veces hasta nos orinamos, así como cuando los niños sienten miedo y se orinan. O sea, más enseguida vamos a ver por cómo estas funciones, cómo el cuerpo pues de alguna manera funciona
para esta clase de reacciones. Entonces, cuando yo sé, el hombre pues venía a la carrera, y lo que les quiero decir pues que ahí tuve yo dos clases de emoción, pero también hay otra clase de miedo, que el miedo, el que te paraliza sin ninguna actividad, sino que más que todo eso es psicológico, ¿no? Como por ejemplo, cuando más que todo hoy en estas situaciones que hemos tenido nosotros de la economía, que ha sido muy, no ha estado muy buena, ¿no? Los años anteriores, yo sufrí también por una crisis de ansiedad, más que todo. Cuando el miedo se convierte en ansiedad, es peligroso porque hasta puedes perder la vida. Dice que cuando el miedo me paraliza, para vencer nuestros miedos, es fundamental que dejemos de huir y nos atrevamos a plantarles cara. Nos daremos cuenta de que todo es producto de nuestra mente. Yo me acuerdo que en esos momentos iba a perder yo unas cosas, ¿verdad?, que tenía que pagar, y me las decomisaron. Entonces empezó en mi corazón como taquicardia, algo así, que de repente pum, 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 rápido. En ese momento yo vi muchos recibos que tenía en mi mesa, ¿verdad? En esos momentos mi esposa no estaba, se había ido por cuestiones migratorias. Entonces mi hijo había tirado un calcetincito ahí, había dejado un calcetín pequeño. Ese calcetín fue el que terminó de derramar el vaso de agua, ¿no? La gotita que terminó de derramar ese ataque de ansiedad que tenía. Entonces yo sentí que como que me estaba ahogando, como que me estaba asfixiando, y en la mañana ya me habían decomisado 2 o 3 cosas que no las había pagado. Bueno, fue una serie de asuntos que me pasaron en un día, que si les estoy contando esto, pues no es porque yo sea inteligente ni nada, sino que pues gracias a Dios. Dice que el miedo es una reacción normal y lejos de lo que podamos pensar es positiva. El miedo nos alerta de que nos encontramos ante un peligro ante el cual se activan unos mecanismos que nos protegen. De esta forma, gracias al temor podemos pensar más deprisa, correr o saber cómo reaccionar. A veces podemos hacer eso, pero a veces cuando el miedo nos paraliza, ahí es el problema que nosotros tenemos que enfrentar, porque no pensamos bien, no tenemos el momento miren, son unos segundos los que toma poder uno pensar correctamente, pero como les repito, si usted en este momento está en un ataque de histeria, en una preocupación, más que miedo, es una preocupación, y eso no lo deja dormir, pues póngase a meditar, póngase a pensar, póngase a hacer actividades que lo desconecten, que no se enganche realmente en esas cosas que a usted lo está moviendo. Dice que el terror te paraliza. Lo normal es que tras la segunda fase nos pongamos en acción. Nuestro cuerpo está preparado, todo funciona bien, pero llegados a este tercer punto, algo falla. El miedo, en vez de acelerarnos, nos paraliza, provocando que nos bloqueemos y no sepamos cómo actuar. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que a veces la misma mente nos traiciona. A veces el miedo, en vez de ser benigno, es maligno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, en ese momento, meditar. Si usted cree en Dios, pues pídale a Dios para que Él pueda
protegerlo, Él puede darle las fuerzas necesarias, Él pueda hacer lo mejor que usted necesite en ese momento. Así que ahorita estamos tratando del miedo, más adelante vamos a ver qué es lo que lo ocasiona y sus reacciones. Pasen buen día y Dios me los bendiga.